A esta hora de la madrugada de este precioso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 5 al 8. Dice así la palabra de Dios: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este nuevo respirar. Gracias, Señor, por todas las cosas y el conocimiento que tú viertes en nosotros a través de tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es: aprende a conocer cuál es el Espíritu de Dios que te hace millonario. Muchos viven pidiéndole a Dios riquezas. Muchos viven pidiéndole a Dios revelación, oportunidades, que les abra puertas en los negocios, en las oportunidades, en las cosas que hay. Y no está mal pedir eso. Pero para cada petición de esas, la mayoría de creyentes se olvida de lo más importante: pedir sabiduría. El espíritu de sabiduría es el segundo de los 7 espíritus de Dios que debe morar en cada creyente. Y muchos me dicen, no, que es el Espíritu Santo. Y siempre algunos hermanos predicadores entran en controversia porque dice que Dios no tiene sino un espíritu, el Espíritu de Dios. Yo sí, Dios es espíritu. Y Jesús dijo que los que adoraran en espíritu y en verdad debían de adorarle. Pero él dice en Apocalipsis, le dice a Juan, que hay 7 espíritus que están delante de Dios, que son los 7 espíritus de Dios. Y en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, Isaías enseña que sobre Jesús estuvieron 7 espíritus. Los 7 espíritus de Dios. Es más, el mismo libro de Apocalipsis muestra al Cordero inmolado con 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que Dios tiene 7 espíritus. Y yo soy de los que me cierro en esto. La manifestación de Dios siempre es por espíritus. Que el Espíritu Santo es el que lidera, el Espíritu de Jehová. Sí,
pero hay otros 6 espíritus con él. Pero en este caso, para atender y ser prósperos, no solamente financieramente, en todas las áreas, hay que pedir el espíritu de sabiduría de Dios. Aquí dice la palabra, hijo mío, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La sabiduría siempre va ligada con la inteligencia. La sabiduría y la inteligencia van juntas. Porque cuando nosotros leemos el versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando la hayas abrazado. Pero resulta hoy en día que muchos no abrazan la sabiduría. Conozco personas que han estudiado tanto y son trabajadoras de una persona que no ha hecho sino primero o segundo de primaria. Y tienen tanta sabiduría que son multimillonarias, y aquellas personas que han estudiado tanto son trabajadores de ellos y no han podido adquirir la sabiduría que tiene esa otra persona. Porque es uno de los espíritus y de los dones que Dios da. Cuando tú adquieres la sabiduría de Dios, cuando buscas la sabiduría de Dios, cuando tú clamas, invocas el espíritu de sabiduría de Jehová, se te abren las puertas, te llegan visión, te llegan oportunidades de negocio que nadie más puede ver. Porque es la sabiduría de Dios la que te revela todas aquellas oportunidades que para otros son imposibles ver. Es la sabiduría de Dios la que te engrandece. Y con la sabiduría viene la inteligencia de Dios, el espíritu de inteligencia para saber administrar todos esos recursos y no se te pierda. ¿Y cómo los vas a administrar? Como Dios quiere que se administren los recursos. Mira los espíritus que deben morar en un hijo y en una hija de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 11, leemos en el versículo 2, aquí Isaías profetiza sobre Emmanuel, sobre Jesús, el Cordero, que venía de parte de Dios a rescatar el mundo. Él dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y continúa, Espíritu de sabiduría, segundo Espíritu, y de inteligencia, tercer Espíritu, sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo, cuarto Espíritu, Espíritu de poder, quinto Espíritu, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Fueron los 5 espíritus que siempre caminaron con Jesús. Fueron los 5 espíritus que todavía cuando Él se le aparece a Juan, son revelados, que están sobre Él y que son enviados sobre toda la tierra. ¿Para qué? Para que ayuden y sean edificados todos los creyentes de Jesús, todos los hijos de Dios. Es por eso que Dios le dice a Moisés, cuando iban a hacer el tabernáculo,
Y nosotros leemos en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 3. Iban a hacer un tabernáculo de excelencia. Y mira lo que le dice el Padre a Moisés. Le dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, sabiduría, sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Para tú servirle a Dios, para tú caminar con excelencia, para tú tener un ministerio glorioso, siempre tienes que pedirle a Dios que la gente que te va a acompañar, que la gente que en el negocio, en la empresa, sea gente llena del espíritu de sabiduría, para que tu negocio prospere con excelencia, para que tu ministerio se levante con excelencia. Si el espíritu de sabiduría y de inteligencia de Dios no están ahí, nada te va a fluir. Nada te fluirá. Necesitamos la sabiduría de Dios. Después que Moisés parte, ¿quién quedó reemplazándolo? ¿No fue Josué? ¿Y Josué de qué estaba lleno? Del espíritu de sabiduría. Tú y yo necesitamos, para ministrar cualquier cosa, para ministrar, para gobernar. Por eso es que tenemos que orar por nuestro presidente, por nuestro gobernante, por nuestro alcalde, que sea derramado en ellos el espíritu de sabiduría de parte de Dios. Si el pueblo de Dios orara más y clamara más por el espíritu de sabiduría sobre los gobernantes, este mundo no estuviera como está. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, leemos en el capítulo 34, versículo 9, dice la palabra de Dios: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Tremendo. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Espíritu de sabiduría. ¿Administró Josué bien el pueblo? Claro, el mismo Dios se le presentó una vez. Jesucristo se le presentó una vez a Josué. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del espíritu de sabiduría. Josué abrió el Jordán, el río Jordán, así como Moisés abrió el Mar Rojo. ¿Qué tenía Josué? El espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia para administrar bien un pueblo. Porque fue Josué el que llegó y cogió los territorios de la tierra de Canaán. Fue Josué el que estableció al otro lado del Jordán el tabernáculo de reunión. Necesitamos, para ser prósperos, para ser ricos, para ser millonarios, para que todo nos salga bien, para que seamos prósperos en nuestros hogares, en la iglesia, en el ministerio, el espíritu de sabiduría de Dios. Muchos me dirán: no, y el Espíritu Santo es para santidad. El Espíritu Santo es para que tú camines con el temor de Jehová. El Espíritu Santo es para que tú te guardes de no caer en pecado a través de la abundancia. Por eso es que necesitas la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. Son dos espíritus que te van a ayudar. Pero cuando tú tengas esos dos espíritus
y se ha manifestado la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida, entonces invocas el espíritu de temor de Jehová. Ese no permitirá que tú te desvíes del camino que Dios tiene para ti. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, del versículo 19 al 24, Pablo dice algo interesante acá que muchos no perciben, no entienden. Dice, pues está escrito, ojo aquí, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos, ojo aquí, y para los griegos, los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque todo aquel que no quiere recibir las palabras de Jesucristo es un bruto. No es un sabio. Puede tener 100 carreras encima, sigue siendo un bruto. Porque lo que te hace a ti sabio es la sabiduría que viene de parte de Dios. El espíritu de sabiduría de Jehová que esté sobre ti te hace más sabio que cualquier decano de este mundo. Porque Dios es el que ha enloquecido, dice Pablo aquí, que ha enloquecido la sabiduría del mundo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, muerto y resucitado, porque tenemos un Dios vivo. Y para muchos eso es piedra de tropiezo. Para muchos legalistas eso no funciona. No aceptan eso. Porque Dios es sabio en su manera de pensar. Y muchos no aceptan la sabiduría de Dios, sino que buscan su propia sabiduría. No, que yo estudié teología, que yo tengo cierto grado de educación psicológica, que yo soy teólogo, que yo hice tantos semestres y yo entiendo cómo es la profecía. No. Dios desecha eso. Tu conocimiento y mi conocimiento, Dios se limpia las narices con él. Nosotros necesitamos, para ser prósperos, para ser ricos, para caminar en la voluntad de Dios, el espíritu de sabiduría de Jehová. Por eso es que tú y yo tenemos que entender un segundo punto aquí. No pidamos riquezas. A Dios pide sabiduría para que las riquezas lleguen. Sabiduría para poder manejar las riquezas. Los hermanitos que viven que ore porque Dios los prospere. No, yo voy a orar. Es para que Dios te dé sabiduría, para que cuando te llegue la prosperidad sepas administrarla conforme la voluntad de Él, no conforme la necesidad y los criterios que tú tengas. Dios nunca va a mandarte dinero, no. Él ya te dio el dinero. O cuando Cristo dio su primera prédica, en Lucas capítulo 4 versículo 18, ¿él qué dijo? Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A las primeras personas que vino el Señor fue a los pobres. Y una buena nueva a un pobre es que no va a ser más pobre. Porque dice la Escritura que Él, siendo rico, se hizo pobre. Se llevó su pobreza, cargó la pobreza nuestra y nos hizo ricos a nosotros. Entonces, no le pidas. Tenemos un pueblo equivocado, errado, que le vive pidiendo riquezas a Dios. No, necesitamos el espíritu de sabiduría y el de inteligencia, que van acompañados el uno con el otro. ¿Por qué? Porque Dios dijo, está escrito en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ya Dios nos dio ese poder. Lo que pasa es que nosotros los desechamos, nosotros los despreciamos. Nosotros muchas veces somos insensatos. Nunca desprecies la sabiduría de Dios. ¿Y cómo está? ¿Cómo encontramos la sabiduría de Dios? En las Escrituras. La sabiduría de Dios está en las Escrituras. ¿En qué? En el temor a Dios. Pero conozco mucho cristiano, mucho creyente insensato, que desprecia la sabiduría de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, podemos leer lo que dice aquí el escritor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque hay muchos que se les predica, que se les enseña, mira, pide el espíritu de sabiduría y obedécele al Espíritu Santo. Abrázalo. Átalo. No te vuelvas insensato. Principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso, el último de los espíritus mencionados que caminó sobre Jesús es el temor de Jehová. Espíritu de temor a Jehová. Porque cuando tú eres sabio, eres lleno de los 7 espíritus de Dios, tú vas a caminar como caminó Cristo. Yo voy a caminar como caminó Cristo. Y vamos a vivir todas esas cosas que Cristo vivió. Y vamos a estar empoderados de los 7 espíritus de Dios. Y nada nos podrá hacer frente. Nada. Salomón pidió el espíritu de sabiduría. Y fue el hombre más sabio en la tierra. Y terminó siendo el más bruto. ¿Por qué? Porque no pidió el espíritu de temor de Jehová. Al principio, y Salomón fue el hombre más rico de la historia, que el mismo Dios dijo que no iba a enriquecer nunca a ningún hombre como lo enriqueció a él. El espíritu de sabiduría te enriquece. El espíritu de sabiduría te lleva a ver oportunidades de negocio que nadie ha visto. Eso lo hace el espíritu de sabiduría. Cuando nosotros leemos en el libro de Job, en el capítulo 28, versículo 28, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso es la sabiduría de Dios. Y el espíritu de sabiduría de Dios te hace más grande. El espíritu de sabiduría de Dios te enriquece. El espíritu de sabiduría de Dios te prospera. El espíritu de sabiduría de Dios te abre puertas. El espíritu de sabiduría de Dios te lleva a la abundancia para que con inteligencia las sepas administrar para la gloria de Dios. Porque a ti de nada te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma. Hay dineros que entrega Satanás para perder las almas
de algunas personas y que esas hagan perder a otras, como los narcotraficantes, las prostitutas, los satanistas, los hechiceros, los brujos, que ganan dinero, pero sus almas se van para el infierno y llevan a condenación a otras. Esa no es sabiduría de Dios, esa no es prosperidad de Dios, no es inteligencia de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Esdras, vemos que la sabiduría que le llegó a Esdras, que tenía Esdras, era de parte de Dios. Y el rey aquí dice que el que no siga las palabras que Esdras colocaba en la ley, llevará a juicio. Cuando nosotros leemos en el libro de Esdras, capítulo 7, del versículo 25 al 26, podemos leer lo siguiente, dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, ojo, de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Eso hace la sabiduría, enseña la palabra. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Cuando tú desprecias la sabiduría de Dios, cuando tú vas a emprender algo y no invocas el espíritu de sabiduría de Jehová para que esté como estuvo en Cristo y como está en Cristo sobre ti, y usas tu sabiduría, el conocimiento que adquiriste por tu profesión, si eres administrador de empresas, si eres contador, si eres financista, te aseguro que nunca vas a progresar. Por el contrario, te vas a estancar, porque los velos mágicos que traen el espíritu de Grecia van a estar siempre nublándote el entendimiento espiritual. Pide la sabiduría de Dios, abrázala y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, cuando la tengas en tu corazón. Y recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios poderoso, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre, en esta hora invocamos sobre cada oyente, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, el espíritu de sabiduría. El mismo espíritu, Señor, que fue derramado sobre Jesús. El espíritu de inteligencia. Tu Santo Espíritu, Padre. El espíritu de consejo. El espíritu de poder. Espíritu de conocimiento y el espíritu, Señor, de temor a Jehová. Para que seamos revestidos de tu gloria, de tu poder, de tu gracia, así como Jesús. Para que podamos entender todas las cosas que se nos presentan. Para que podamos ser prósperos, para que tengamos puertas abiertas, para que seamos enriquecidos en todo y en toda liberalidad. Y podamos administrar con tu inteligencia, Señor, los recursos que tú nos das para que lleguen para tu gloria, para tu honra, para que seamos obedientes, Señor, en saber invertir
y utilizarlos como tú deseas, Señor. Guíanos a través de tu Santo Espíritu y de tus 7 espíritus al propósito por el cual tú nos llamaste. En el nombre de Jesús, declaro que esta palabra no llegará vacía a ti, Señor, y que cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día y que el espíritu de sabiduría y de inteligencia te acompañen y te guíen siempre. Amén.